Bienvenidos a una nueva edición de Analiza Datos con CS Perú. En esta ocasión vamos a ver el tema de gestión de proyectos en R. Muy bien, antes vamos a ver un término, rutas, ¿no? Entendamos que una ruta es la dirección de las carpetas en donde está ubicado un archivo. Vamos a tener dos conceptos, rutas absolutas y rutas relativas. Como ruta absoluta, entendamos que va a partir desde la unidad de la carpeta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el disco C, ¿no? Queremos ubicar el archivo proyectos pptx, ¿no? ¿Cuál vendría a ser su ruta absoluta? Bueno, partimos desde el disco C, / carpeta user, / invitado, / document, / rjueves, / clase 4 y finalmente el nombre del archivo, ¿no? Esa sería la ruta absoluta para un archivo, en este caso una PPT. Pero también tenemos el concepto de ruta relativa. ¿Y qué es una ruta relativa? ¿Cómo se diferencia a la absoluta? Bueno, en el ejemplo, si nos encontramos dentro de la carpeta document, ¿no? Que está ubicado en C, users, invitado, document. Si nos ubicamos en esta carpeta, la ruta relativa del archivo vendría a ser la dirección desde esta carpeta en adelante. Por ejemplo, la ruta relativa vendría a ser rjueves / clase 4 y / proyecto.pptx. Bien, esa es la diferencia entre una ruta absoluta y una ruta relativa. La ruta absoluta parte desde el inicio, desde la letra de la unidad del disco, mientras que la ruta relativa parte desde la carpeta en la que te encuentres. De aquí en adelante vamos a usar, bueno, para el tema de los proyectos en R, vamos a usar la ruta relativa. Muy bien. Ahora sí, ¿qué podemos ver en esta imagen, no? Podemos ver mucho desorden, ¿no? Y a la hora de trabajar eso se traduce en desorden también por tu parte, ¿no? No te da ganas de trabajar por cómo está todo cómo está distribuido todos tus materiales, ¿no? Pero ¿qué ocurre si tenemos este tipo de orden a la hora de trabajar, ¿no? Te va a dar más ganas, te va a motivar, te va a impulsar a seguir haciendo lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, siempre cuando queramos hacer algo, vamos a trabajar, es recomendable trabajar en orden. Muy bien. Y más o menos eso es lo que te infiere el trabajar con proyectos en R, ¿no? Consiste en integrar todos los trabajos que tú vayas a realizar en cuestión de manejo de datos o investigación o análisis, ¿no? Con una lógica orientada a facilitar el trabajo y aumentar la eficiencia. Muy bien. Esta manera que se va a recomendar de cómo trabajar es una de las tantas posibilidades de cómo uno puede trabajar en R, ¿no? Pero es la que se va a recomendar. Muy bien. Entonces, básicamente un proyecto va a consistir en una carpeta aislada en donde trabajarás un tema en específico, ¿no? De manera aislada. Dentro de esta carpeta que vas a crear solamente para un trabajo en específico, puedes crear otras subcarpetas que te ayuden a organizar el trabajo, ¿no? Más o menos como vemos en esta gráfica, ¿no? Vamos a crear una carpeta en general y dentro de esa carpeta vamos a crear otras carpetas para guardar de manera ordenada nuestros archivos y nuestros avances. Muy bien. Ahora, a la hora que tú crees un proyecto, vas a generar un archivo que va a ser de tipo rproject, como dice aquí. Y este archivo es mediante el cual tú vas a poder abrir el proyecto que quieres trabajar, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué trabajar con proyectos? Bueno, primero porque va a ayudar a garantizar la integridad de tus datos. Es decir, al trabajar de una manera ordenada, tú vas a poder ubicar fácilmente dónde está el archivo en la primera edición, la segunda edición y así sucesivamente, ¿no? Tus bases de datos también no las vas a reemplazar por error, porque vamos a distribuirla de tal manera que no ocurra eso. Hace que sea más simple compartir tu código con alguien más. Sí, porque al trabajar con carpetas aisladas, va a ser más fácil que tú puedas compartir esa carpeta y que otra persona pueda ejecutar o correr ese proceso sin ningún problema, ¿no? Permite cargar fácilmente tu código junto con el envío de tu manuscrito. Sí, justamente una de las principales ventajas de trabajar con proyecto es que vas a poder trabajar de manera aislada, ¿no? Tus archivos no van a depender de una ruta
con un nombre específico de tu computadora, ¿no? Sino al contrario, al ser un tema aislado, esa carpeta tú vas a poder compartir con otras personas, en este caso, si quieres enviar, hacer una investigación, y va a ir en conjunto tu base de datos con tu código. Muy bien. 4, hace que sea más fácil retomar un proyecto después de un descanso. Nuevamente, ¿no? Como estás trabajando de manera ordenada, todos los archivos van a estar en el lugar que corresponda, de tal manera que cuando tú quieras retomar, vas a poder encontrar todo en su lugar. Ahora, ¿cómo creamos un proyecto en R? Bueno, primero vamos a crear una carpeta en tu computadora, ¿no? Se recomienda que sea en la carpeta documentos o en el disco D. Muy bien. No se recomienda que lo guarden, bueno, que creen esta carpeta en el escritorio, por ejemplo, ¿no? Se recomienda en el documentos o en el disco D. Ahora sí, una vez ustedes ingresan al R, lo vamos a hacer también de manera práctica más adelante, vamos a hacer clic en dos opciones, por la mano izquierda y la mano derecha, ¿no? En cualquiera de los dos vamos a tener esta ventana de aquí y vamos a hacer clic en directorio existente. Luego se va a abrir una nueva ventana en donde tenemos que aquí indicar la carpeta que hemos creado previamente. Y finalmente hacen clic en el botón crear proyecto. Una vez que creemos este proyecto, ¿dónde va a estar guardado? Bueno, primero identificamos la carpeta que habíamos creado, que se llamaba taller R. Abrimos esta carpeta y aquí vamos a poder ver el proyecto que hemos creado. Está vacío, ¿no? Lo único que vas a tener es el nombre que tú le diste, ¿no? Justamente este es el archivo que hacía referencia anteriormente, que mediante este icono tú vas a poder abrir el proyecto cuando tú requieras. Muy bien. Y finalmente, para que el proyecto esté completo, vamos a crear otras carpetas, ¿no? Unas 3 carpetas inicialmente, las carpetas más básicas que se recomienda crear, pero luego tú en tu proyecto vas a poder crear las carpetas que tú creas necesarias. Muy bien. Ahora, dentro de estas carpetas que vamos a crear, hay 2 que son bastante importantes, la carpeta data cruda y la carpeta data, ¿no? Como ves, dentro de tu proyecto es esta carpeta que se llama taller R. Tienes aquí el icono mediante el cual tú vas a poder abrir el proyecto cada vez que quieras usarlo, y aquí están las carpetas que hemos creado posteriormente. Muy bien, entonces, ¿qué va a ir en la carpeta data cruda? Ahí va a ir todo archivo o base de datos, bueno, principalmente base de datos brutas, ¿no? Que no tienen ninguna edición. ¿Para qué? Para que luego, si tú has hecho una modificación, pero quieres volver a la base original, tú siempre la vas a tener ahí a la mano. Muy bien. Y en la carpeta data es donde van a ir archivos que se generen, base de datos que se generan a partir de otras bases de datos, ¿no? De repente tu base de datos principal, tu base de datos madre, tú le haces alguna edición, un control de calidad, una limpieza de datos, y a partir de esa base generas otras bases. Esas bases resultantes es las que vas a guardar en la carpeta data, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos mejor organizado esta base de datos, que muchas veces es un problema, ¿no? Si no tenemos orden. Y en la carpeta extra, bueno, podemos guardar otro tipo de archivos, ¿no? Como por ejemplo imágenes, o puedes crear una carpeta exclusiva para imágenes. En esta también puede ir algún material de apoyo, como PPTs, PDFs, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver en la práctica cómo crear un proyecto. Como dijimos, lo primero que hacemos es ubicar una carpeta, en este caso vamos en documentos, vamos a crear una carpeta, ¿no? Vamos a llamarlo, como en el ejemplo, R taller. Muy bien, hemos creado una carpeta R taller y ahí lo dejamos. Ahora vamos al R, abrimos una sesión en R y recuerdan, teníamos 2 formas de cómo crear, ¿no? Por el lado izquierdo o por el lado derecho. Vamos a hacerlo por este lado, ¿no? La opción 2 que habíamos puesto en la PPT. Hacemos un clic aquí y ponemos New Project, ¿no? Que es un proyecto nuevo. Luego seleccionamos la opción Directorio existente. Muy bien. Y aquí vamos a indicar la carpeta que habíamos creado en la sección anterior, ¿no? Esta de aquí, R taller, ¿recuerdan? Seleccionamos la carpeta y le damos Open. Una vez indicado la ruta, el directorio, vamos a poner Crear proyecto. Una vez creado el proyecto, ya estamos en la sesión del proyecto. ¿Cómo me doy cuenta? Porque nuevamente aquí en la parte superior derecha vemos que ya no dice None, ¿no? Cuando abrimos al inicio R, decía aquí None, es decir, no hay ningún proyecto abierto.
pero ahora dice el nombre de la carpeta que nosotros le habíamos dado, ¿no? De esta manera nos damos cuenta que estamos trabajando en el proyecto. Muy bien, y lo demás es igual, ¿no? R va a trabajar de la misma manera, simplemente que ya estamos trabajando en una carpeta aislada, ¿no? Que, como vamos a darnos cuenta más adelante, va a tener muchas facilidades. Muy bien, ahora vamos a explorar un poco la carpeta que hemos creado, ¿no? Aquí está, R taller. Entonces, como les dije, solo al inicio vamos a tener un solo archivo. Si yo cierro esta sesión de R, ¿cómo abro el proyecto? Bueno, voy a mi carpeta y ubico este archivo, que por ahora es el único, le hago doble clic y de esa manera ya estoy nuevamente en el proyecto. Ahora, ¿recuerdan que era el siguiente paso? Crear otras carpetas, ¿no? Entonces vamos a crear la carpeta data. Muy bien, creamos la carpeta data, luego creamos la carpeta data cruda y luego creamos la carpeta extras, ¿no? Son como mínimo esas carpetas, luego ustedes pueden crear más si creen conveniente, ¿no? Según su orden. Bien, pero estas son las principales. Bien, ya creadas las carpetas, vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos trabajar en un proyecto, ¿no? Cómo se trabajaría día a día. Entonces, imaginemos que queremos trabajar una base de COVID. Muy bien, entonces creamos un proyecto como este para hacer, no sé, pues algunas tablas, algunas gráficas, algunos aplicativos que se pueda hacer en R. Muy bien. Entonces, para eso necesito una base de datos. Voy a copiar la base de datos de la clase anterior. Están aquí en Data. Vamos a copiar esta base. Esta es nuestra base que va a alimentar nuestro análisis, imaginemos. ¿Sí? Y lo vamos a guardar. Vamos a nuestro proyecto y aquí tenemos que guardar la base. ¿Dónde? En Data cruda, ¿no? Aquí es donde tenemos que guardar la base original. Muy bien. Entonces, volvemos a la sesión en R y vamos a hacer un código pequeño nada más. Vamos a crear un nuevo script. Y vamos a repasar también la clase anterior. Vamos a leer un archivo y lo vamos a guardar, ¿no? Ese va a ser el ejercicio de esta edición. Entonces, primero, para poder importar un archivo, recordamos la clase anterior, tenemos que llamar al paquete rio, ¿no? Y ejecutamos, control enter. Luego tenemos que leer la base de datos. Le ponemos un nombre, vamos a poner base COVID. Y para importar una base de datos, recuerdan, con import. Muy bien. Ahora, la ventaja de proyectos es que ya no tienes que poner la ruta absoluta, ¿no? Sino que ahora vamos a trabajar con las rutas relativas. Es decir, estamos en la carpeta rtaller y para identificar el archivo que queremos leer, vamos a poner la ruta desde esta carpeta en adelante. Es decir, ¿dónde está nuestro archivo? En data cruda. Entonces ponemos data cruda / y aquí está nuestro archivo, ¿no? En lugar de poner disco C, user, tal, ahora solamente ponemos la ruta relativa, es decir, de la carpeta en donde nos encontramos para adelante. Casos mundial. Ponemos el nombre y también el formato del archivo, ¿no? Este es un Excel. Muy bien, control enter. Y ya tenemos nuestra base de datos aquí en el environment. Ahora finalmente vamos a exportar la base de datos, ¿no? Ponemos export, el nombre del objeto, base COVID, y luego la ruta relativa en donde la vamos a guardar. ¿Dónde lo vamos a guardar? ¿En qué carpeta? En la carpeta data, muy bien, ¿no? Ponemos data / y ahora ponemos el nombre del archivo que queremos crear, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle casos mundial limpio, ¿ya? Imagínense que le hemos hecho una limpieza de datos y estamos exportando este archivo ya limpio. Caso mundial limpio, y la extensión vamos a guardar un RDS. Recuerdan que les había recomendado guardar en este formato para que el archivo pese menos. Ponemos control enter y ya está. Entonces vamos aquí en la parte inferior derecha para ver los cambios que hemos hecho. Y el único cambio que hemos hecho, hemos agregado una base de datos en data, ¿no? Y aquí está nuestro archivo, caso mundial limpio RDS. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo es que se va a trabajar un proyecto, ¿no? Tenemos la carpeta data cruda, la cual va a contener las bases originales, y en la carpeta data va a contener las subbases que se vayan a generar, ¿no? Y tú puedes, si quieres crear gráficas, puedes crear una carpeta para gráficas, y así sucesivamente. Finalmente, se recomienda que los códigos que tú vayas a hacer, los scripts o los códigos en R, los guardes afuera, es decir, en la carpeta misma del proyecto, ¿no? Ni en data cruda, ni en extras, sino
afuera. Muy bien, y le damos un nombre, por ejemplo, ejemplo proyecto. Y lo guardamos, ¿no? Entonces se van a dar cuenta, ya para terminar, que todo lo que pueden ver aquí en la carpeta que ustedes han creado, lo pueden ver también desde el proyecto, desde la sesión de R, ¿no? Aquí en la parte inferior derecha. Aquí están sus carpetas y miren, aquí está el código, el script que acabamos de crear. Muy bien, entonces eso sería todo por esta edición. Nos vemos en una próxima en Analiza Datos con CDC Perú. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.